¿Cómo estás? Dios te bendiga, te habla Haz y te quiero dar la bienvenida a esta nueva serie de podcasts con la mirada puesta en Jesús. Espero y deseo que el Señor hable a tu corazón y que te sea de muchísima bendición. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo lunes, una nueva semana. Hoy lunes feriado, el día está ideal para descansar, para aprovechar también para pasear. Quizás no, al menos acá en Lomas de Zamora no hay mucho sol, pero de igual forma es un lindo día para que podamos disfrutar este otoño y poder descansar un poquito la mente, contemplar a Dios, que la verdad que la vista está tremenda, las hojas ya cayendo de los árboles, solo se ven las ramas y bueno, es una temporada que amo, la verdad. En este periodo me sentí muy desafiada por una materia, muy desafiada. Y para sorpresa de muchos voy a decir que no es la materia de griego, no me desafió tanto esa materia. La materia que más me desafió y que yo creí que iba a ser la que más me iba a gustar, la que más iba a amar, fue la que más me incomodó, me puso en una situación donde me sentía quizás, muy ordinaria en sentido de que desconocía muchas de las cosas que iban a enseñar en la materia. Entonces me sentí bastante desafiada, la verdad. Y la materia es homilética 2. Ya tuve la 1, bueno, dentro de todo es entregar las tareas. La estructura sermonaria me confundió mucho porque, bueno, yo siempre digo que es más difícil desaprender lo aprendido que aprender de cero. Entonces, por ahí para los que ya predicamos es más difícil aprender homilética que los que por ahí nunca predicaron y pueden predicar de una con la estructura sermonaria que, bueno, es muy efectiva y trae muchos buenos resultados, solamente que, ya te digo, si vos predicás, capaz que aprender homilética te va a ser un poquito más desafiante, al menos en mi experiencia personal. Cuestión que dije, ¿qué voy a compartir hoy? Y bueno, para que me vayan conociendo un poquito más, dije, bueno, voy a compartir mi sermón que tuve que predicar. Cuando comenzó el periodo dijo el profe, tienen que predicar todo frente al curso, y yo tipo, no, pero porque tengo mucho respeto con mis compañeros y realmente los admiro un montón y puedo ver a Jesús a través de sus vidas, a través del ministerio que tiene cada uno, de los dones y de cómo sirven al Señor, y realmente es un honor, pero también es una responsabilidad muy grande. Entonces yo como decía, no quiero predicar, o sea, y era como, vos no querés predicar, vos predicás en tu iglesia, predicás en otras iglesias, y es como, sí, bueno, pero no es lo mismo, o sea, se siente la presión una banda, pero bueno, cuestión que me costó bastante, pero Dios me dijo, no, tenés que predicar. O sea, la otra opción era hacer un video, pero básicamente para mí no era una opción. Entonces, a manera de introducción ahí para ir entrando en esto, vamos a ponerle como título al episodio de hoy, de lo ordinario a lo extraordinario, que también es el título del sermón, y vamos a hablar un poco de la transformación que Dios hace en nuestra vida, ¿no? Quiero compartirte algunos aspectos de mi vida personal para que también me puedas ir conociendo, y tiene que ver con el sermón. Entonces, me gustaría comenzar preguntándote si alguna vez te lastimaste, te hiciste una herida, la cual te dejó una cicatriz. Creo que todos, al menos los más salvajes, como yo por ejemplo, tenemos alguna cicatriz. Cuando yo era chica tenía aproximadamente entre 6 o 7 años y tenía una perra, una mastín, que era hermosa, Pía se llamaba. Y bueno, a ella le encantaban los huesos, entonces mis papás les compraban huesos, ¿no? Y en una de esas yo estaba jugando en el patio de casa, un patio re grande. Crecí en una casa muy linda en zona norte y bueno, estaba corriendo, pero como yo siempre fui muy india, ¿qué pasó? Estaba descalza y me clavé un hueso. Chicos, me clavé un hueso de Pía y Dios mío, fue tremendo. Me dolió, pero sentí que me clavaron un cuchillo y mi papá trajo corriendo una palangana con agua, me empezó a apretar para que sangre y para que salgan las bacterias que tenía el hueso y que no llegue a hacerse una infección, ¿no? De ahí me quedó una cicatriz en la planta del pie que la tengo hasta el día de hoy. No me molesta, no me duele, pero me recuerda que hay heridas también que están en el alma y que cicatrizan, y que aunque Dios venda esas heridas, como dicen los salmos, queda una cicatriz, queda una marca que forma parte de nuestra historia, ¿no? Entonces, a veces esas cicatrices o las heridas que aún no han cicatrizado nos hacen convertirnos en una roca.
Sí, yo me acuerdo que vivía al frente de las vías, sigo viviendo al frente de las vías, pero en otro lugar, en otra ciudad. Y los chicos algo que hacían era poner piedras sobre las vías para cuando pasara el tren se descarrilara, tremendo, ¿no? Bueno, en ese momento, a esos años no teníamos conciencia de eso, pero lo hacían y a mí me impactaba cómo las piedras volaban y no se rompían por el peso del tren. Y así a veces pasa con nuestra vida, ¿no? Nos convertimos en piedras fuertes, que todo lo podemos hacer, que nos encargamos de todo, que podemos con todo, parecemos superhéroes, ¿no? Pero ese no es el plan de Dios. Dios apunta a la vulnerabilidad, a la dependencia de Él, ¿no? Y lo que Dios hace cuando lo aceptamos es comenzar a transformar esa condición de roca. Y bueno, para eso quiero compartirte un versículo, que es el versículo que Dios me dio para mi vida, me marcó mucho en la entrada a mi adultez y también en este último año me marcó muchísimo. No creí que iba a volver a hablarme el Señor de esto, pero empezó otra vez a traerme este pasaje. Se encuentra en Jeremías 30:17 y dice: Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Y en este contexto Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. Jeremías estaba profetizando sobre el juicio de Dios a causa de la idolatría, a causa de que el pueblo de Israel, a pesar de las oportunidades que Dios le había dado, se estaba alejando, ¿sí? de la voluntad divina del Señor y se estaba alejando del amor de Dios prácticamente, ¿no? Entonces Jeremías trae un juicio, un mensaje, una profecía de juicio, ¿sí? Pero también en medio de eso, en el capítulo 30 al 33 de Jeremías, Dios va a hacer una pausa y va a hablar de la esperanza, va a hablar de que a pesar de todo Dios los va a sanar. Dios traerá medicina, clama a mí, yo te responderé, Dios va a responder. Desechada te llamaron, pero yo tengo un plan de esperanza para vos. Eso es lo que Dios le dice a Israel. Y pensaban que todos los creyentes debemos permitir la sanidad de nuestra alma. Pero ¿cómo podemos los creyentes permitir la sanidad de nuestra alma? Todos los creyentes podemos recibir sanidad para nuestra alma teniendo en cuenta las siguientes decisiones. La primera decisión, confiar en Dios, confiar que Dios me está sanando, ¿sí? ¿Qué pasa con las heridas, las cicatrices de mi alma? ¿Estoy dejando que Dios pueda actuar en eso que me hirió, que me marcó de por vida? ¿Estoy dejando que el Espíritu Santo pueda tener ese lugar y pueda hacer una transformación verdadera y genuina en nuestra vida? Porque es necesario que nosotros tengamos esa comunión con Dios, que Él sabe todo lo que está pasando, pero a veces nosotros parece que le queremos ocultar a Dios lo que Él ya sabe, ¿no? Entonces es esto, confiar en que Dios me está sanando. Esa es la primera decisión que tenemos que tomar, ¿sí? Entender que no siempre será como esperamos, ¿sí? Pero darle ese espacio a Dios para que nos pueda sanar. Y aunque no sea de la manera que nosotros queremos, porque bueno, a veces esperamos un milagro y Dios solo nos da una medicación, pero también es un milagro que haya una medicación para lo que nos está pasando, ¿sí? Lo mejor siempre es permitir que Dios sane por completo las heridas de nuestra alma, ¿sí? La segunda decisión, confiar que Dios me acompaña en el proceso. Confía porque el Señor te va a sostener con su palabra. Confía porque el Espíritu Santo te va a fortalecer en medio de cada prueba. El oro es probado. Y Dios quiere que nos transformemos de esa roca que parece que soporta todo, que soporta cualquier peso, que puede con todo, que es autosuficiente. Dios nos quiere transformar en oro, ¿sí? Parece algo imposible, pero en manos de Dios, como dice Marcos 9:23, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Entonces, si vos puedes creer que en manos de Dios puedes transformarte de una roca a oro en sus manos, y no hablo de algo literal, sino en sentido espiritual, ¿sí? Lo estamos usando como un símbolo en este caso. Entonces, en sus manos podemos confiar que el Espíritu Santo nos va a acompañar en este proceso de transformación, ¿sí? No estamos solos. Segunda decisión, confiar que Dios me acompaña en el proceso. Proverbios 27:21 dice: el crisol es para la plata y el horno para el oro, y al hombre se le prueba por la alabanza. Esto muestra que el oro, al igual que la plata, se purifica a través del fuego. Y lo que hace el Espíritu Santo es que nos va purificando con su fuego, ¿sí?
nos va llenando de su propósito, llenando de su palabra. Entonces podemos confiar en que no estamos solos en esto, ¿sí? Tercera decisión y última, confiar que Dios va a concluir su obra en mi vida. Tener la certeza que esa obra que Dios comenzó en mi vida la va a completar. Como dice Filipenses 1:6, versión NTV que me encanta, dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¡Wow! No tenemos excusas, o sea, Dios está con nosotros, el Espíritu Santo nos va acompañando en todo este proceso, en todo este peregrinar. Y es maravilloso porque, ¿sabes qué? Yo te quiero decir algo. El hecho de que Dios se esté tomando el tiempo, y entiéndase tiempo lo estamos trayendo a un plano terrenal porque Dios vive en Kairos, pero en nuestro Cronos, Dios se toma el tiempo para transformarnos. Y el hecho de que Dios se tome el tiempo de transformarnos también es un milagro. El hecho de que Dios, en vez de darnos de pronto un milagro extraordinario y creemos en los milagros y rebancamos a los milagros, gloria a Dios, fuego del Espíritu Santo, unción, poder, todo, sí, recontra. Sí, la iglesia del Pentecostés es la iglesia que sigue viviendo hasta el día de hoy. Lo rebanco. Pero a veces, capaz que no llega un milagro de sanidad. Y capaz que llega un milagro en una pastilla, en un blister, ¿no? Así diría Gaby Fretes, una gran profesora que amo, dice, es un milagro en un blister. Y a veces el milagro no llega de la manera que esperamos, pero eso no quiere decir que no sea un milagro. Entonces el hecho de que Dios nos dé un proceso también es un milagro. Y ayer el Señor ministraba tanto mi corazón, estaba con una amiga y ella me dice, ¿qué pasa, Jas? No, digo, estoy orando, solamente estoy orando y la voz del Espíritu Santo y todo lo que Él tiene y capaz que lo que no podemos entender también, pero ¿sabes qué le digo? El hecho de que Él nos dé un proceso también es un milagro. Entonces yo quiero que te lleves esto hoy, que el hecho de que hoy estés atravesando un proceso, aunque sea difícil, aunque parezca que todo alrededor se cae a pedazos, no, confía en Dios, confía porque también es un milagro que tengamos ese proceso, que Dios piense en nosotros, ¿no? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿No? Y el Hijo del Hombre para que tengas de él misericordia. Entonces, es eso, hay un salmo que me encanta y dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Dios está pensando en vos. Dios está pensando en vos, aunque parece que es difícil, que quizás nada tiene solución, no, déjame decirte que Dios sí está pensando en lo que te está pasando, Dios sí te quiere acompañar, Dios sí te ama y Dios va a tener misericordia de nosotros, ¿no? El Salmo 40 es un salmo que amo con toda mi alma porque creo que describe muy bien cómo nos sentimos muchas veces, ¿no? Y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio de ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y es interesante este versículo porque la ley dice en el Nuevo Testamento que vino a ser vida en nuestros corazones, ya no más en tablas de piedra, sino en corazones. Vamos al versículo 17, que es el versículo que te estaba hablando justamente. Salmos 40, versículo 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú,
Dios mío, no te tardes. Sabes que Dios verdaderamente está pensando en vos. Él piensa en vos. Y esa obra no es ni más ni menos que poder permitir a Dios que sane por completo nuestra alma y nos transforme de una roca, de una piedra endurecida a oro refinado. Entonces, para hacer una recapitulación, en primer lugar, la primera decisión, confiar en que Dios me está sanando. La segunda decisión, confiar que Dios me acompaña en el proceso. La tercera decisión, confiar que Dios va a concluir su obra en mi vida. Entonces es esto, Dios hará que pases de una roca a oro, no importa lo que te haya pasado, ¿sí? Y aunque confío en que Dios puede traer sanidad o puede hacer un milagro extraordinario, también entiendo que el hecho de poder despertarme un día más y estar de pie y estar en la condición que esté, solamente respirando y mi corazón latiendo, significa que la gracia de Dios me alcanzó. ¿Sí? Y eso es un milagro también, que la gracia de Dios esté disponible para nosotros. A ver, sus propósitos son mayores que los nuestros, sus planes son mayores que los nuestros. Entonces las circunstancias, ¿sí?, que estamos viviendo hoy, que nos rodean, no pueden detenernos. Entonces yo te pregunto, ¿vas a dejar que Dios traiga sanidad a tu alma? ¿Querés seguir siendo alguien ordinario o transformarte en alguien extraordinario en manos de Dios? Ser un instrumento extraordinario. En las manos del Señor vamos a pasar de ser rocas a oro refinado. Es eso. Deja que Él transforme tu interior. Deja que Él transforme tu corazón. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de transformarnos en personas, en vez de autosuficientes, de superhéroes, de personas que no son vulnerables, de personas que no son humanas. El Espíritu Santo viene a transformarnos en humanos, en lo que somos. Personas vulnerables que dependemos de Dios y que en sus manos somos oro refinado. Pasamos de algo ordinario como una roca a algo extraordinario como el oro. Solo en manos de Dios. Pero ojo, el oro es probado. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que confiar en Dios, confiar en su sanidad. Confiar que esa sanidad interior se está llevando a cabo por obra del Espíritu Santo. Confiar que en medio de este proceso, que a veces está más potenciado y otras veces es simplemente el proceso que pasamos de por vida hasta el día que Cristo vuelva. Pero confiar que en esos momentos donde el proceso está potenciado y parece que todo se derrumba y todo se cae a pedazos, en medio de eso el Espíritu Santo nos está acompañando. Él va caminando con nosotros. Él es Paracleto, Él camina a nuestro lado. No nos deja solos. Dios está pensando en nosotros. Dios no se olvidó de vos. Él es tu libertador, Él es mi libertador, Él es nuestro ayudador, nuestro alto refugio. Debemos esperar en Él pacientemente. Debemos tomar las decisiones correctas en nuestra vida, esas decisiones que nos acercan a Dios. Confiar que Dios también va a concluir su obra en mi vida, tener esa certeza cada día, no importa lo que pase. Dios está con nosotros. Sí, Él va a traer sanidad. Él va a traer sanidad a nuestra vida. ¿Sí? Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor. Porque te llamaron desechada, desechado, menospreciada, menospreciado, atacado o atacada, atribulado, atribulada. Ponele el título que se te ocurra que estés viviendo. Enfermo, enferma, quizás te llamaron. Pero ¿sabes qué? Dios no se olvidó de vos. Jesús jamás se olvidó de vos. Él llevó nuestras dolencias, sufrió nuestras enfermedades, ¿sí? El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces tenemos esperanza y la esperanza no abandona. La esperanza es ver esa luz al final del túnel, que aunque parece que todo es incierto y que no sabemos qué va a pasar, en medio de eso tenemos esperanza.
Oro por vos brevemente. Jesús, gracias por cada persona que está escuchando este podcast. Yo te pido, Señor, que tu sanidad divina pueda venir sobre cada uno de nosotros. No solamente en el físico, no solamente en lo psíquico, sino en todo el ser biopsicosocioespiritual que somos, Señor, que podamos recibir sanidad de tu parte, sanidad divina. En el nombre de Jesús, sean enfermedades físicas, enfermedades del alma, heridas que no han cicatrizado, Señor, cicatrices que las miramos y no las queremos ver, pero en el nombre de Jesús pido tu sanidad sobre nuestras vidas y te doy gracias por todo lo que haces, por quién sos y por lo que vas a hacer. En tu nombre, Jesús. Amén. Querido amigo, amiga, les mando fuertes abrazos, que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana ya terminando este podcast. Estoy muy emocionada, qué lindo es poder compartir juntos. Te bendigo a tu familia, bendigo tu iglesia, bendigo a los tuyos. Que Dios te sorprenda de una manera grata y poderosa en este tiempo. Bendiciones.